¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Espero se encuentren de maravilla. Mi nombre es Arturo Vázquez y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Hablaremos de cómo tu nivel de conciencia determina gran parte del liderazgo que tienes, de cómo este liderazgo que ejerces a través de tu nivel de conciencia te genera transformación en tu vida y sobre todo cómo utilizar estas tres herramientas, conciencia, liderazgo y transformación, para poder llegar a las metas que quieres, no solo, simplemente, sino acompañado de un equipo que te pueda respaldar. Así es que, si ya estás listo o lista, pues entonces comienza con tu tacita de café, con tu vasito de agua para comenzar esta pequeña charla del día de hoy. Gracias a todos, ahí ya vi sus corazones, gracias también por estarme viendo. Bien, entonces, conciencia, liderazgo y transformación. Te quiero contar que este fin de semana acabo de regresar ahorita de un viaje. De hecho, voy llegando, así armé el set de volada. Llegué hace como 15 minutos, 20 minutos aquí al estudio. Y quiero platicarte entre muchas de las cosas que pasé, una en específico, y en los episodios posteriores te estaré compartiendo otras más. Pero bueno, dentro de esta aventura que al final fue de desarrollo personal en muchas áreas, fuimos a la isla Marieta, aquí en México. No sé si la ubiques, está, me parece que en Nayarit, no sé muy bien dónde es, a mí me llevaron, entonces realmente no me sé muy bien la ruta, pero el punto es que esta es un refugio de aves, es una isla que para poder entrar allí tienes que pasar debajo de una especie de cueva, ¿ok? Tienes que nadar, llegas a la entrada de la cueva nadando, ahí pues en el mar, y entonces tienes que ir sorteando las olas, por decirlo así, porque cuando la ola sube, la entrada a esta isla queda totalmente tapada. Entonces tienes que esperar a que una ola baje o que no haya olas y entonces pasar nadando rápidamente por el túnel antes de que te llegue otra ola y te eleve la cueva, te deje sin oxígeno y demás. Investígalo por ahí en YouTube o en Google para que veas un poquito más acerca de lo que te estoy contando. Platícame también si se escucha bien, por favor. No estoy muy seguro, pero si el audio y el video están bien, entonces podemos continuar. Y entonces se comentaba que fuimos a esta isla. Y para este punto ya llevábamos un proceso de crecimiento de varios días. Llevábamos, pues, digamos que interiorizando en diferentes áreas y estando más atentos a las enseñanzas que nos provee cada uno de los días. Estuvimos conviviendo con un gran ser humano que se llama Alex Gómez Medina. Búscalo también por ahí en Spotify o en YouTube o en Facebook. Es un gran ser humano, un especialista en desarrollo personal. Y Alex mencionaba que las enseñanzas que tú y yo tenemos, estas enseñanzas que justo pueden transformar nuestras vidas, no están específicamente en un libro o en una persona o en un curso o en uno de estos retiros o cosas así por el estilo. Estas lecciones aparecen todos los días, aparecen de manera constante, a veces vienen disfrazados de personas, por ejemplo, a veces de circunstancias y a veces de aventuras, pero al final tenemos que estar atentos precisamente a este tipo de cosas que nos pasan, entre comillas, durante el día, para así poder aprender las lecciones que están allí implicadas. Ahora, seguramente te estás preguntando cómo esto se relaciona con el tema conciencia, liderazgo y transformación. No te preocupes, vamos a llegar a ese punto. En este punto, cuando llegamos aquí a la isla, éramos varios equipos. Entonces, estábamos compitiendo, ya sabes, con sistema de puntos. Si has visto alguno de estos programas como reality shows en televisión, pues fue una dinámica muy, muy similar. Tenemos ahí, ya sabes, nuestro equipo y grito de guerra y todo el asunto. Y entonces llegamos ahí compitiendo y todo, y nos teníamos que no solo pasar seguros, lo cual era la prioridad, sino también pues llegar primero hacia el medio de la isla, o sea, atravesar este túnel primero que los demás. Y bueno, para no hacerte mucho el cuento largo,
comenzamos a nadar, al menos mi equipo y yo. De los demás equipos pues no estuve obviamente tan atento porque estábamos ahí tratando de buscar las mejores estrategias. Ubicamos quiénes eran, digamos que los mejores nadadores, quiénes no tanto, a quiénes había que apoyar más, a quiénes menos. Calculamos un poquito los riesgos, según los guías que nos llevaron, los riesgos que implicaba estar ahí en ese túnel, porque la cuestión es que alrededor de esta entrada, pues hay un montón de rocas, y en estas rocas hay erizos venenosos, y entonces pues esto nos podía causar problemas hasta llegar a un hospital. Así que no solo estaba en juego nuestra vida si no poníamos atención, si nos confiábamos, sino que también teníamos que estar muy atentos tanto a lo que hacíamos nosotros como a lo que hacían otros compañeros y a las habilidades y debilidades o áreas de oportunidad que estos tenían específicamente en esta circunstancia. Todos tenían muchos talentos, evidentemente, pero bueno, se necesitaban como una serie de talentos específicos. Y el asunto es que entonces empezamos a pasar y unos a otros nos empezamos a ayudar. Los que podíamos nadar un poquito mejor, ayudamos a los que les costaba un poco más de trabajo. Y íbamos pasando de uno por uno a través de este túnel que realmente asustaba. Yo sé nadar, fui maestro de natación un tiempo. Y aún así, al momento de estar frente a esa cueva y ver cómo las olas ahí golpeaban con la roca de arriba y darme cuenta que pues, si no calculaba bien los movimientos en una de estas olas también me podía golpear, me hizo pensar en todos estos momentos que tú y yo vivimos a través de nuestras vidas, en los que constantemente nos podemos sentir en estas olas que suben y bajas, en estos que de repente tengo un montón de problemas y luego como que ya me calmé y luego otra vez vienen más problemas y entonces creemos que las lecciones que ya decíamos haber aprendido tal vez se repiten de otra forma, o estamos en este como rush en el que luego decimos, oye, ¿por qué? O bueno, digo yo, te hablo desde mi propia experiencia y también desde lo que me han compartido otros. ¿Por qué pareciera que pues todo en la vida es estar resolviendo problemas? O sea, ¿qué acaso no es posible una vida pues tranquila, estable, pacífica o próspera al final? ¿Por qué constantemente tenemos que estarnos esforzando y levantando temprano y trabajando? Y ya sabes, todo este tipo de preguntas que estoy casi seguro que tú también te has hecho. Y entonces lo primero que pensé en ese momento fue precisamente eso. ¿Cómo cuando estamos frente a una situación en la que no hemos estado antes, aún llegando con las habilidades necesarias para enfrentarla, esto nos puede atemorizar completamente? Yo sabía nadar, pero obviamente había 100,000 factores ahí alrededor que no podía controlar y que sabía que sin importar qué tan bueno o mal nadador pudiera ser, pues una ola podía mandarme a la goma, por decirlo así, o podía costarme la vida incluso. A lo mejor suena muy dramático, pero un día que vayas te vas a dar cuenta del por qué. Y volvemos al punto, estar atentos a estas circunstancias que pudieran parecer simples dentro de cada uno de nuestros días, pero encontrar las lecciones dentro de estas. Entonces, estaba allí, me di cuenta que el saber nadar no me iba a garantizar el éxito, sino que más bien tenía que estar atento a las instrucciones que me daban, atento a lo que otras personas hacían, pero al mismo tiempo mantenerme en calma, porque si entraba en nerviosismo, pues esto me iba a hacer que tomara decisiones equivocadas, que incluso podrían no solo afectarme a mí, sino también a todos los demás miembros de la organización o del equipo del cual formaba parte. Entonces, te decía que pasó primero otra compañera, luego pasé yo, le ayudé a otros más a pasar. Y el asunto es que, aunque muchos de los que íbamos ahí, pues te digo que sabíamos nadar, más de alguno se vio atorado en este paso, en el que las olas de pronto no le esperabas, te subía, te golpeabas la cabeza y entonces al momento que la ola bajaba te volvía a regresar, volvías a nadar para tratar de atravesar el túnel, la ola te volvía a golpear y llegaba un punto en el que realmente podías entrar en pánico, porque pareciera que pues, no ibas a poder salir de allí. Y nuevamente, eso no dependía de tus habilidades, o de mis habilidades, o de los que estuvieran ahí. ¿Cuántas veces te has enfrentado a este tipo de problemas en tu vida? ¿Cuántas veces te has enfrentado a algo a lo que dices, ok, estoy listo, estoy preparado, tal vez, a lo mejor tengo la experiencia, o estudié algo similar, o ya más o menos aprendí, o alguien me dijo cómo sortear este obstáculo dentro de mi vida, o este problema, y aún así lo intento y fallo?
Lo intento y las cosas no salen como yo quisiera que salieran. ¿Pero por qué? Si se supone que sé hacerlo y se supone que puedo hacerlo y se supone que soy grande y que tengo la experiencia o los conocimientos necesarios, ¿qué es lo que está pasando? Y el asunto es que en este contexto de la historia que te estoy platicando de esta isla, pues es fácil entender que no puedes controlar el mar y que el hecho de que esta ola te esté arrastrando y moviendo sin importar tus habilidades, pues nada tiene que ver con qué tanto vales o no vales como persona y tampoco influiría realmente en decir, bueno, si me ponen en una alberca o si no estoy en un túnel en el que me puedo golpear en las rocas, pues puedo nadar mejor. Pero cuando te enfrentas a los problemas en los que solo estás tú, es decir, no que no tengas un equipo, sino que el problema realmente está dentro de tu mente y lo que sientes y lo que piensas, y entonces te enfrentas a esta situación y de repente fallas, entre comillas, o las cosas no salen como tú quisieras que salieran, allí sí caemos comúnmente, o yo he caído muchas veces, en este juego mental en el que tal vez no soy lo suficientemente bueno para esto. O tal vez si me equivoqué aquí, si esto salió mal, si este negocio salió mal, o si este trabajo salió mal, o si esta relación salió mal, entonces significa que las demás pues también van a salir mal, porque entonces, pues híjole, tal vez no sabía que las cosas así eran, o tal vez lo que yo creía saber tal vez está equivocado, y entonces nos empezamos a jugar este ruido mental de autosaboteo. Creemos que las 100,000 circunstancias que están alrededor de nosotros están directamente relacionadas con el valor que tenemos como individuos, o con la experiencia que tenemos, o con la inteligencia o el talento. ¿Pero será cierto esto? Te pregunto porque cada uno de los miembros, no solo de mi equipo, sino de los demás equipos que estaban compitiendo, cada uno de los miembros que atravesamos este túnel, vivimos una experiencia completamente distinta. Era el mismo túnel, era la misma hora, los mismos guías, el mismo lugar, el mismo mar. Y sin embargo, lo que aprendimos de esta experiencia cada quien fue completamente diferente. ¿Qué es lo que cambió? Platícame aquí en los comentarios. ¿Qué crees que haya cambiado y el por qué cada uno lo percibió de manera distinta? ¿Por qué algunos aprendieron de trabajo en equipo, otros aprendieron sobre autoconfianza, otros aprendieron sobre mantenerse en calma y así sucesivamente? Desde mi perspectiva, una de las lecciones más grandes que me dejó esto es el nivel de conciencia que tú y yo tenemos dentro de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando entré a este túnel, te comentaba que me impresionó, desde antes de entrar me impresionó ver, pues ahora sí que lo que venía adelante, la fuerza del mar, el peligro que representaba todo esto. Pero una vez que pude pasar, primero, una de las cosas que me animó a pasar fue pensar que si es un destino turístico tan conocido, probablemente tú ya lo conoces, yo era la primera vez que lo conocía. Si es un destino tan conocido de manera internacional, pues entonces quiere decir que hay miles de personas que ya atravesaron esa prueba, por decirlo así, antes que yo. Y que si fuera un lugar tan peligroso, en el que realmente hubiera muy pocas posibilidades de que salieras vivo, por ejemplo, pues entonces no estuviera abierto al público y no fuera un lugar tan turístico, pues. Eso me dio la tranquilidad necesaria para poder entonces dar el primer paso y atravesarlo. Eso se llama conocimiento, o deducción, o razonamiento, como tú lo quieras ver. Al haber atravesado este túnel, entonces entendí en qué parte del túnel era donde la ola rompía, a cuál tenía que tener más cuidado, pero unos metros después de la parte donde rompían las olas, entonces ya todo estaba mucho más tranquilo. Ya podías, aunque el mar te seguía arrastrando y las olas tenían mucha fuerza, de todas formas, pues podías pasar, digamos, de una manera más calmada, porque aparte nos tocó un día en el que el mar estaba súper agitado. Pero al haber atravesado, te decía, entonces ya se le sumaba la experiencia, ya no solo era conocimiento empírico o razonamiento, sino que se le había sumado la experiencia. Y eso
sumado a la tranquilidad, por ejemplo, de decir, ok, sí estoy en peligro, pero conozco las reglas, ya pude pasar esto, conozco mis habilidades, por ejemplo, sé que puedo nadar, ok, traigo chalecos salvavidas de todas formas, y con todo eso junto, ahora sí puedo ayudar a otras personas a atravesar este mismo túnel o esta misma experiencia desde un punto más tranquilo. No desde el punto del ego y de la super confianza, decir no me va a pasar nada y soy Superman, pues claro que no, seguíamos peligrando, pero sí desde respetar, digamos, estas reglas que nos habían compartido ahí los guías y al mismo tiempo aportar desde todo lo que ya te mencionaba para ayudar a otras personas. Lo que pasó aquí entonces es que el nivel de conciencia que yo tenía acerca de este túnel creció. Pero es que lo mismo sucede en las demás áreas de tu vida y de mi vida y de la vida de todas las demás personas. Al inicio, cuando nos enfrentamos a estos nuevos problemas o retos a los que anteriormente no nos habíamos enfrentado, pues entonces sí pueden parecer imponentes. Sí puede parecer que tal vez no tenemos las habilidades necesarias o tal vez alguien más lo ha logrado, pero ¿quién dice que tú lo vas a lograr? O tal vez lo intentaste una vez y de pronto el mar o las circunstancias, por decirlo así, te jalaron de regreso. Y lo vuelves a intentar y te vuelven a jalar y 3 y 4 y 5 veces. Y llega un punto en el que te comienzas a desesperar y tal vez puedas pensar que ese resultado que estás buscando, esa meta que estás siguiendo, a lo mejor no era para ti. Y puedes interpretar esto como señales del universo, de Dios, de que tal vez no era el camino que debías de tomar. Pero, ¿será cierto esto o simplemente necesitas elevar tu nivel de conciencia? ¿Será que si elevas tu nivel de conciencia, puede que tengas la tranquilidad necesaria, el conocimiento, la experiencia, para que comprendas a manera más profunda el proceso que estás viviendo, este proceso llamado vida? Y a través de conocer este proceso, entonces puedas no solo tomar mejores decisiones, sino dejar de tener miedo. Entender, claro, que estás en un mundo cambiante y que las cosas tal vez no salgan como quieras, pero no por eso atemorizarte. Saberte poderoso o poderosa y abrazar este proceso y disfrutarlo. Y quiero comentarte esto porque hace un par de semanas, cuando estaba en terapia con mi psicóloga, que por cierto va a estar conmigo dentro de estos días para celebrar el episodio 100 y vamos a hacer unas dinámicas, pero de eso te platico al final del episodio. Entonces, hace unos días te comentaba que estaba en terapia y le estaba platicando de algunos problemas que me estaban compartiendo otras personas que yo aprecio, que yo conocía, ¿no? Se estaba repitiendo como una problemática en general de una situación que ahí traíamos, pero todos tenían una perspectiva muy similar a la mía. Consideraban problema lo mismo que yo consideraba un problema y entonces voy y hablo con mi psicóloga y le digo, oye, mira, me siento frustrado por esta situación, está pasando este asunto y pues yo me siento incómodo con esto que está pasando, pero no solo yo, también estas personas alrededor de mí se sienten también incómodas, entonces quiero como que desde tu perspectiva externa me ayudes como a organizar todo, o sea, toda mi mente, el relajo y poder saber cuál es la mejor decisión para tomar a raíz de esto. Yo creí en ese momento que el problema lo estaban originando otras personas. Y sin embargo, o hubo otras circunstancias también. Y sin embargo, mi psicóloga lo que me comentó fue, si todas las personas alrededor de ti que me estás comentando tienen una perspectiva muy similar de lo que tú estás diciendo, pues en realidad no es que sea su opinión. Tus pensamientos se ven reflejados en cada uno de ellos. Y si al final todas las personas alrededor de ti son solamente espejos y te reflejan solamente pensamientos tuyos, pues entonces ¿no será que el problema eres tú y justo ese nivel de pensamiento del que me estás comentando? Esta silla ya empezó a rechinar. Y la misma pregunta te quiero hacer en esta noche, porque esta lección de la Marieta, de esta maravillosa isla, me hizo comprender lo que mi psicóloga me dijo ese día, pero de una manera más profunda.
La situación que vivimos, te decía, cada uno de los miembros fue la misma y sin embargo cada uno aprendió lecciones completamente diferentes, porque las lecciones que aprendimos dependían de las circunstancias que estábamos viviendo, no allí, no en el mar, no en ese momento, sino nuestra vida. Según la problemática que cada uno traía, o la perspectiva, o este rollo mental o conversación mental que cada uno de nosotros traíamos, y la atención que estábamos poniendo a esta situación, nos dejó lecciones completamente diferentes. Y al mismo tiempo, todas se complementaban entre sí. Entonces, partiendo desde aquí, ¿cómo podríamos no solo empezar a solucionar nuestros problemas, sino también poder ayudar a otras personas, ya sean dentro de nuestro equipo, si tienes un equipo de trabajo o si tienes empleados, o no sé, si estás trabajando también en alguna, de formas parte de una organización, o dentro de nuestra vida, o dentro de nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja? ¿Cómo poder solucionar todas estas olas, por decirlo así, de problemas y de circunstancias y de malentendidos que constantemente nos van bombardeando, por llamarle de alguna manera, a lo largo de nuestra vida? ¿Será en verdad que cada problema que te llega es nuevo? ¿Será en verdad que cada circunstancia que no sale como tú quisieras es porque tienes mala suerte o es porque alguien más está influyendo en eso? ¿O simplemente estás en un nivel de conciencia en el que ahorita no eres capaz de ver la solución porque te faltan estos elementos de los que te hablé en un inicio? Pero no porque te falten porque estés maldito o maldita, sino porque no los has buscado de manera consciente. ¿No será que si tienes problemas, hace un par de días, alguien me dijo: oye Arturo, ¿por qué no haces un taller o un curso de cómo poder desarrollar mejores equipos de trabajo? Fíjate que pues he tenido problemas con mis empleados y no sé cómo hacerle para conseguir personal que realmente se comprometa y pueda trabajar de manera eficiente, y que al mismo tiempo yo pueda ejercer una buena relación con ellos, nos llevemos bien y todos podamos crecer juntos. Y empecé a pensar en cómo organizar este curso y ver qué puntos tocar y todo, pero la lección grande que aprendí en estos días, y por eso te hablo de liderazgo, es que al final, cuando puedes elevar tu nivel de conciencia, entiendes que muchas de las situaciones que ahorita consideras problemáticas, las reflejan las personas alrededor de ti, incluyendo tus empleados, amigos, colaboradores y demás. Pero cuando cambias la perspectiva, cuando elevas tu nivel de conciencia, entonces dejas de ver un problema en exactamente la misma situación. Y te platico porque atravesamos todos, cada uno con sus retos, llegamos a la isla y entonces nos quedamos ahí un rato, fotos, ya sabes, platicamos un poquito del aprendizaje que esa experiencia nos dejó, y como a los 15 minutos regresamos a las lanchas. Y el regreso fue súper sencillo. Pero ¿por qué el regreso fue más sencillo si era el mismo túnel, era prácticamente la misma hora, las mismas personas? ¿Por qué cambió? No cambiaron las circunstancias, cambiamos nosotros. Y no es que dejáramos de tenerle respeto al mar, o que dejáramos de estar alertas a los peligros que había dentro de allí o a las reglas que nos habían compartido, sino que simplemente habíamos crecido como seres humanos en esta situación. No intentamos cambiar el mar, no intentamos poner una barrera para que entonces las olas no llegaran y poder atravesarlas, no intentamos, ya sabes, pedir un helicóptero para que nos sacara de allí o una escalera, no intentamos tumbar la cueva y que pudiéramos atravesar. No nos centramos en las soluciones externas, no nos desgastamos en el trabajo externo. No pensamos que para conseguir una mejor calidad de vida, ahora pasándolo a un ejemplo ya más del día a día, teníamos que estar trabajando más horas, desvelarnos más, sino más bien cómo poder elevar el nivel de conciencia lo suficiente para que lo que hoy ves como un problema deje de serlo. Esa es la pregunta, o una de las preguntas que te quiero compartir el día de hoy. Sin importar la situación que estés atravesando. Si hay algo en tu vida que no te gusta o que te gustaría que fuera mejor o diferente, o hay algo que quieras lograr, te quiero preguntar, ¿qué nivel de conciencia deberías de tener
para que esta misma situación que hoy ves como un problema ya no lo sea. Si dejaras de centrarte en las causas físicas o aparentes de este problema y te centraras en tus propios sentimientos, pensamientos, emociones, en todo lo que genera tu nivel de conciencia y decidas trabajar desde allí, ¿crees que este problema seguiría existiendo? ¿O simplemente desaparecería? Y si desapareciera entonces a través de tu propio trabajo interno, ¿cómo crees que esto podrías utilizarlo en las demás áreas de tu vida? ¿Cuántos de los problemas que hoy tienes son realmente un problema y no simplemente una perspectiva equivocada o un nivel de conciencia bajo? Y por lo tanto, ¿cuáles deberían de ser los hábitos que tú necesitas o eliges comenzar a crear para poder elevar tu nivel de conciencia y a partir de allí empezar a darle solución, entre comillas, o eliminar desde raíz todos estos problemas que dices que tienes? Porque al final, imagínate, todo esto es una bendición. O sea, no existen los problemas, dice Spencer Hoffman, sino las personas problemáticas. Y ahora puedo comprender a mayor profundidad esta frase. Porque al final todo se resume a conciencia, al trabajo interno. Y no significa, obviamente, que no vas a tener que hacer nada allá afuera. Vuelvo al ejemplo de la Marieta. No significa que porque ya avanzamos, atravesamos el túnel, lo entendimos, lo comprendimos, evolucionamos y aprendimos, pues entonces mágicamente nos íbamos a aventar al mar y solito el mar nos iba a llevar hasta la lancha. Claro que no. Había que nadar, había que seguir atravesando eso, había que tener precaución y, o sea, esforzarse de todas maneras. Pero ya no era un trabajo sin sentido. Era un trabajo a raíz de la luz de la conciencia. ¿Te das cuenta entonces por qué luego que intentas obtener resultados más grandes o mejor en diferentes áreas de tu vida, pero no has elevado antes tu nivel de conciencia, no has interiorizado, no has encontrado las razones reales que hay dentro de ti del por qué estás viendo esta situación como la estás viendo, y te pones a trabajar y te pones a dar lo mejor de ti y tu mayor esfuerzo, pero no has interiorizado, entonces las cosas no funcionan, lo intentas una y otra vez y no funcionan? Y sigues cayendo o tropezando, por decirlo así, con la misma piedra, pero ¿no será que entonces no has hecho el proceso desde la raíz para poder generar los resultados que quieres? Y si haces esto, imagínate cuánto trabajo te vas a ahorrar, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, dinero, atención, entusiasmo te vas a ahorrar a lo largo de tu vida para poder aprender las lecciones que necesitas y al mismo tiempo generar resultados más rápidos, de mejor calidad y más grandes de lo que has hecho hasta hoy. Y si ya contestaste estas dos preguntas importantes, porque hoy te he hecho muchas preguntas, pero esta pregunta de ¿en qué nivel de conciencia esto no sería un problema? ¿Y cuáles son los hábitos que necesitaría yo desarrollar para poder llegar al nivel de conciencia necesario para que este problema no exista? Ahora la siguiente cuestión es, ¿qué tan alto es tu nivel de compromiso? ¿Qué tanto estás dispuesto no a dar y a trabajar, sino a transformarte? ¿Qué tantas creencias estás dispuesto o dispuesta a dejar a un lado para poder seguir avanzando y seguir creciendo? ¿Qué tanto estás dispuesto o dispuesta a dejar tu ego a un lado y abrazar con humildad este proceso al que ya estás metido o metida? Porque al final tu vida y mi vida es un proceso de transformación y de autorrealización constante. Y si ya estamos aquí, ¿por qué no nos dejamos de resistir? Dejamos de estar simplemente trabajando sin sentido en las causas externas y volteamos hacia adentro. Y una vez que veamos todo, ponemos en claro todo eso que estamos dispuestos a dar, todos esos, digamos, decisiones que causan placer momentáneo, pero que nos van a causar problemas al tiempo, todo este postergamiento de decisiones. ¿Por qué no empezar a organizarnos mejor a partir de allí?
La cuestión es que muchas veces que toco, mejor dicho, el tema de los hábitos, las personas me dicen, oye Arturo, pero es que se me hace bien difícil instalar un hábito nuevo porque a lo mejor empiezo unos cuantos días bien, pero pasa el tiempo y entre más pasa el tiempo pues me siento más como que lo dejo, no lo dejo, un día no me levanté temprano, otro día ya no leí y entonces empiezo a dejar los hábitos de lado. O sea, ¿cómo lo hago si ni siquiera soy consciente de esto? ¿No? Si ya cuando acuerdo ya pasó una semana y dejé de, no sé, de tener mi hábito de la meditación o de la lectura, por ejemplo. Y la cuestión nuevamente es que querer forjar un hábito dentro de ti de la nada solamente porque alguien te dijo que estaba bien, pero no lo has asimilado, no lo has experimentado y no lo has concientizado, pues es estar como esto que te decía ahorita, como intentando destruir ese túnel para que entonces ya no exista este problema, en vez de simplemente aprender cómo lidiar con las circunstancias que de todas maneras ahí están y a través de eso poder llegar a la meta que tanto estás buscando. Y por último, quiero dejarte una de las lecciones más valiosas, una vez comprendido todo esto, que fue el hecho de que llegamos a la arena, pues a la isla, nos metimos a la isla La Marieta. Y estuvimos ahí súper bien, y te decía que entonces tuvimos que regresar, atravesar otra vez el túnel. Y vuelvo al punto en el que, bueno, yo me he sentido muchas veces, ya te he transmitido en varios de los episodios, como en diferentes situaciones de mi vida he tenido momentos estables, meses estables, o tal vez hasta años más estables en los que pareciera que todo fluye y que todo va súper bien, y entonces empiezo a elevar mi nivel de conciencia y todo maravilloso. Y luego todo cambia. Y otra vez siento como que el mar me está revolcando y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues si se supone que ya había trabajado en mí y se supone que ya había organizado mi vida y, o sea, ¿qué onda? Y volvemos, no sé si tú te identifiques con esto, escríbeme aquí en los comentarios, pero volvemos o vuelvo a empezar a dudar que si las decisiones que estoy tomando están bien o que si no, o que si hay factores externos que me están afectando, que si no. Y me olvido, o sea, me meto en este juego del ego entre lo hago, no lo hago, qué hago, cuáles son en dónde tengo que trabajar. Y me olvido de que al final, en primer lugar, para poder llegar a este estado, digamos, tranquilo, pacífico u ordenado de mi vida, que podemos ejemplificar como la playa de La Marieta. Esto no tiene nada que ver. Bueno, olvido que para llegarlo tuve que elevar mi nivel de conciencia, pero que aparte, el hecho de que tenga que regresar y que vuelva a atravesar este tipo de circunstancias no significa que lo que haya hecho hasta este punto, hasta lograr esta meta, haya estado mal. Significa que ya tú y yo hemos llegado a un nuevo nivel de conciencia y esto va a traer nuevos retos, pero no es que te esté castigando Dios o las circunstancias o tus problemas o lo que sea que estés viviendo, sino más bien, este es un ciclo constante en el que recibimos como regalo estas situaciones a las que llamamos problemas. Lo recibimos como un regalo de transformación. Es como una invitación, a veces amable y suave, otras veces parece casi una orden, pero al final sigue siendo una invitación a la transformación. Sigue siendo un regalo para que tú te conviertas en mejor ser humano. Sigue siendo un regalo para que logres los sueños y las metas que quieres y al mismo tiempo te diviertas. Porque no necesitas al final controlar todo lo que está pasando. Va a haber 100,000 cosas que van a salir mal. Pero no estamos aquí para que todo salga bien. No estamos aquí para vivir una vida perfecta a conforme tú la concibes o yo la concibo. Nuestra experiencia en este mundo es para poder seguir creciendo, conociéndonos mejor, conociendo a otros también. Y entonces ir en este trayecto divertido en el que nos vamos elevando nuestro nivel de conciencia, vamos entendiéndonos mejor como seres humanos y como seres espirituales y amorosos y todas las facetas que tú quieras ver. Y eso es lo que lo hace divertido precisamente. Así que, pues en esta noche quiero dejarte con eso. Y quiero comentarte también que en esta semana vamos a tener una transmisión especial para celebrar, te decía, el episodio 100 de este podcast. Vamos a regalar, por ahí, bueno, en mi caso voy a regalar uno de mis libros favoritos. Y te voy a ir explicando las bases para esto. Vamos a tener como invitada a Stephanie Banda.
ya ha estado por aquí antes, vamos a hablar de temas súper interesantes, así es que si quieres entrar dentro de esta conversación, te invito a que estés atento a los posts dentro de mis redes sociales, en Facebook, bueno, que ahorita estoy transmitiendo ahí, me encuentras como Arturo Vázquez o Arturo V Oficial, y en Instagram me encuentras como @a Vázquez Oficial con V y Z. Puedes mandarme mensaje también si quieres que le hagamos preguntas a Stephanie, ella es una psicóloga espiritual. Y bueno, te estaré dando más detalles a lo largo de la semana. Por lo pronto, lo primero que tienes que hacer es compartir esa transmisión y bueno, ayudar a otras personas de esta forma a darles un ratito de filosofada tal vez de este cuestionamiento interno en el que al final siempre las preguntas que nos hacemos y sobre todo las preguntas poderosas son las que nos llevan al aprendizaje real. No son las circunstancias, como lo hablábamos al inicio. Es el significado que tú decides darle a estas circunstancias que estás viviendo. Te mando un abrazo, te mando bendiciones y nos vemos o nos escuchamos como siempre en el siguiente episodio. Chao, chao.